Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Hoy hay que comenzar este programa saltando el charco y yéndonos hasta Sao Paulo, Brasil. En las redes sociales aparece un flyer, Lula Libre, que le hace una interrogante a las personas que se sintonizan con él. ¿Qué mensaje le dejaría a Lula? Eso está difundiéndose después de la puesta en libertad de Lula. Yo quiero compartir con ustedes, para luego comentarlo, una brevísima respuesta que le di por la vía del Twitter, del Facebook, de las redes, a esa interrogante. Y dice así, es muy breve, que él lo hizo con valentía, que tuvo un comportamiento de valor, honorable, digno en la cárcel. Y eso merece felicitarse. Que su liderazgo histórico, desde que era dirigente sindical como tornero, pasando por múltiples luchas, le permitió lograr esa importante victoria relativa. Y que la comparación ventajosa con la mafia neofascista que sustentaron a Temer primero y a Bolsonaro ahora, le ayudó muchísimo y recuperó fuerza y liderazgo. Pero al mismo tiempo, y esto responde a la pregunta, ¿qué le diría a Lula? Que jamás vuelva a aliarse a las corporaciones mafiosas tipo Odebrecht, Embraer. La Embraer era de los supertocanos de Lionel. Andrade Gutiérrez, y que no se le vuelva a ocurrir a apoyar políticos delincuentes tipo Leonel Fernández y Danilo Medina, ni a usar, esto es muy importante, los servicios publicitarios de Joao Santana y de su esposa Mónica. Comentario obligado. Es que, lo dije siempre, el conjunto de acusaciones contra Lula en Brasil eran débiles. El juez Moro no era lo que aparentaba ser. Y en este programa se dijo que tenía un vínculo con el FBI que estaba respondiendo un plan de anulación política de Lula. Que los cargos en consecuencia del tema del apartamento en la playa, de estas cosas, comparado con el tema de la corrupción de las derechas, era una cosa muy floja. Pero además, que esas autoridades que auspiciaron eso, Temer, esa derecha, ultraderecha, neofascista brasileña, no tenía la menor caridad moral para condenar a Lula. Pero además, el proceso no ameritaba en ley mantenerlo en prisión. Ahora bien, así lo dijimos y lo reiteramos. Pero evidentemente Lula
definió un proyecto político asociándose a los grupos corporativos, a una parte de los grupos corporativos del emergente imperialismo brasileño, y muy especialmente al lado de Brecht, una de las empresas de mayor poder expansivo en el mundo entre los cárteles de la construcción. Hizo un uso político de esa situación en la que la empresa exportaba corrupción y sobornos para obtener obras sobrevaluadas. Y él tuvo relación y hizo lobby. Su liderazgo sirvió de intermediación con gobiernos amigos del PT y políticos amigos. Entre ellos, y siempre lo advertimos, Leonel Fernández y Danilo Medina. Hay otros en el continente. Aquí eso está totalmente impune. Totalmente impune lo de las complicidades, las asociaciones, los enormes recursos obtenidos por la vía de la corrupción por esas dos cabezas políticas de dos facciones mafiosas. Y por eso nuestro planteamiento, alegrándonos de que esté suelto, esto independientemente del curso que pueda tomar el proceso, pero también dándole seguimiento al mismo, porque ha habido y hay una actitud de criminalización contra Lula y determinados dirigentes. Contra Dilma fue todavía más grotesca la cosa. Entonces, alerta, al mismo tiempo, con un liderazgo que tiene vocación de nuevo de ser gobierno, porque contrasta todavía con todo lo que hay en la derecha brasileña en beneficio de la propuesta del PT. Hay que sí no hacer un análisis acrítico incondicional, hacer una reflexión que tiene necesariamente que tener elementos críticos para plantear la necesidad de no incurrir en esos graves errores. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro. Todavía en ultramar, un cartel muy hermoso, por cierto, en el que aparece Evo Morales con una bandera de los pueblos originarios, con varias banderas de los pueblos originarios, y una consigna que dice: volveremos y seremos millones. Me motivó también a hacer esta nota, que también vamos a comentar. Hay que defender su vida, la vida de Evo, que está en peligro. Condenar y enfrentar la mafia neofascista de los Trump, Pompeo, Bolsonaro, CIA, Pentágono, Carlos Mesa y toda esa cáfila de la ultraderecha boliviana, quienes planificaron la guerra de quinta generación y la nueva modalidad de golpe cívico-militar contra el proyecto emancipador del pueblo originario de Bolivia y de toda su pobrecía. A la vez, y aquí viene el tema, hay que posicionarse con energía frente a la contrarrevolución, a la contrarreforma, pero al mismo tiempo hay que tener una actitud reflexiva. A la vez hay que reflexionar sobre las insuficiencias y degradaciones de los cambios que se quedan, es el caso de Brasil, o retroceden, es el caso de Bolivia, al ambiguo progresismo, estancado en una especie de reformismo keynesiano,
donde juega un rol el Estado como distribuidor de ingresos, como factor asistencialista, diferente a las políticas neoliberales, pero también con reelecciones forzadas, sucesivas, sin renovar y profundizar las transformaciones y los logros obtenidos, y sin crear poder militar, policial, disuasivo, que contrarreste del lado del proceso transformador las fuerzas militares de los enemigos del proceso. Hay que respaldar la insurgencia popular boliviana en marcha para impedir la consolidación del golpe, apostando un retorno liberador debidamente renovado. Igual, es un tema que en este espacio ha sido recurrente. Es el tema de que la sacudida de los pueblos contra las políticas neoliberales que vienen produciéndose desde el principio de este siglo, finales y principios de este siglo, ya con cambios políticos importantes a nivel de gobierno, de Estado. Ese proceso lo inicia Venezuela, con el proceso posiblemente de más profundidad, o sin el posiblemente, el de más profundidad, por todo lo que significó el lenguaje, el proyecto de Chávez, el pensamiento de Chávez, la siembra de Chávez en Venezuela, en una actitud anticapitalista, antiimperialista y de reivindicación de un nuevo proyecto socialista. Ese proceso comienza a meter en crisis los modelos neoliberales, la estrategia neoliberal en el continente y logra avanzar sensiblemente en muchas partes con diferente profundidad. En unos casos solo con un progresismo reformista, algunas reformas, otras políticas públicas distintas a las políticas neoliberales, mucho asistencialismo. Y eso en un determinado momento se torna absolutamente insuficiente para contrarrestar las fuerzas de derecha, de extrema derecha y especialmente la política imperialista de los Estados Unidos, que rechaza incluso esas opciones de carácter progresista, reformista. Sobre todo aquellas, y era el caso de la mayoría de ellas, que asumen el tema de la independencia, determinados niveles de autodeterminación, de soberanía. Eso no lo acepta el poder imperial. Y lo enfrenta como si fuera una revolución, con toda la batería, y logró determinados retrocesos. Este tema obliga a reflexionar sobre la necesidad de profundizar en los cambios. Cómo se agota ese modelo keynesiano, medio socialdemócrata, keynesiano, con esos componentes de algunas modificaciones de carácter institucionales sin producir un cambio estructural de profundidad que elimine la causa, la raíz del mal, que es un capitalismo neoliberal, dependiente primero, neoliberal y además altamente gangsterizado. Ese es parte de la pelea, de esa dialéctica de reformas contra reformas, proyecto de revolución contra revolución que estamos viviendo en el continente en la actualidad y que exige y requiere valorar la necesidad de fuerzas conductoras, articuladoras de profundidad antisistémica, es decir, que vayan a la raíz, arranquen de raíz las bases fundamentales de ese capitalismo dependiente, neoliberal y gangsterizado.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Ayer tuvieron lugar dos actividades de diferente carácter que tienen una determinada importancia y quiero comentársela. Primero, que frente a la maniobra dilatoria del presidente de la República, del secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, tratando de darle larga, enredar, trampear a las familias campesinas del Ceibo que siguen aquí en la capital reclamando el derecho a la tierra, que es derecho a la vida, que es derecho al trabajo, que es el derecho a la sobrevivencia de sus familias, y que ha sido brutalmente atropellado. Ellas decidieron hacer una caminata desde el Parque Independencia hasta el monumento a Montesinos, en conmemoración de aquel sermón que fue la primera voz de rebeldía desde la iglesia, desde la orden de los dominicos, contra la brutalidad con que los conquistadores y colonizadores trataban a los pueblos originarios de esta isla. Una caminata simbólica de mucha firmeza que también recibió un trato abusivo porque se impidió, ustedes lo pudieron confirmar por los medios de comunicación, no dejaron entrar al espacio público del monumento a Montesinos, que por demás es un obsequio del gobierno mexicano y pertenece al pueblo dominicano. Ahí se hizo cómplice el alcalde. El alcalde David Collado se hizo cómplice. Le dieron larga, prometieron que sí, que iban a dejar entrar. Están utilizando el mismo recurso de la dilación. Pero ahí se expresó de nuevo la firmeza, la determinación. No habrá pausa hasta que no haya tierra, hasta que no haya derecho a la tierra. Esto se vincula con un tema que se trató en Santiago en un espacio convocado por la coalición de organizaciones populares y movimientos sociales del Cibao, para examinar todo el tema movimientos sociales y cambio político. Nosotros hicimos una ponencia que está circulando ya en las redes, que se titula Movimientos Sociales y Cambio Radical, vinculando el tema a las reflexiones que hemos hecho sobre la necesidad de un cambio político de profundidad que vaya a la raíz de los problemas, a las causas de los problemas, y que pase en el movimiento social, se pase de lo simplemente reivindicativo que está bloqueado, absolutamente bloqueado por el Estado, y cuando se logran algunas conquistas la pervierten, como pasó con el 4% y con otras. Aquí hay que pasar de la indignación frente al abuso, la denuncia, la movilización y la protesta, a las propuestas transformadoras. Que toquen la causa, pero el tema no es quedarnos en movimientos sectoriales y en determinados movimientos sociales de carácter nacional, como el ambiental, como el feminista, como la lucha contra la corrupción y la impunidad. Quedarnos solo en proponer transformaciones relacionadas con esos temas, sino que en la medida el poder constituido es el que impide que se logren esas transformaciones que puedan superar esos problemas que se reproducen constantemente. Un Estado patriarcal, capitalista, reproduce, corrupto, garante de impunidad, reproduce constantemente los feminicidios, la violencia impune, la violencia contra la mujer impune. Y así pasa con todo, con los campesinos y la tierra,
con todas las luchas, con la lucha contra la corrupción y la impunidad, enormes movilizaciones y se detiene todo en el estado delincuente, explotador, abusador. Y ahí es que hay que plantear las cosas. La ruptura de ese estado, el salto hacia un proceso constituyente que desemboque en una asamblea constituyente por elección popular y que redefina las reglas de juego y las normas de relación en la sociedad dominicana con un sentido democratizador. Sigue el debate, sigue la lucha. Un fuerte abrazo y hasta mañana, que estaremos aquí como todos los días en este espacio donde se puede decir, se dice constantemente lo que otros y otras no se atreven a decir. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado.